En este video voy a hablar sobre algo que me parece que ha aparecido muchas veces a lo largo de nuestro acompañamiento en el taller de práctica con la profesora Ana María, que es todo lo relacionado a la inclusividad en la educación, en nuestra práctica como docentes. Importante para mí, algo que me hace mucho sentido, algo que creo que debería estar más presente y que también siento que la forma en que está hecha bueno, la forma en que se estructura el taller de práctica quizá no es la mejor, porque yo siento que cada profesor guía sabe cosas distintas. Entonces, bueno, creo que de todas formas yo igual he sentido que hemos hecho cosas que otras secciones no han hecho. Y voy a hablar de todo eso, voy a hablar de la importancia que considero que tiene la educación física y en la educación en general, como pedagogos, como docentes, y tomando en cuenta lo que mencioné en el video anterior de la transversalidad y que no solamente nos vamos a quedar siempre en un solo lugar. Entonces, bueno, voy a partir hablando sobre algo que mencionó una vez la profesora, que lo mencionó al final de una clase y no lo... Solo lo mencionó así como al final de la clase. Y yo lo busqué, que son las planificaciones tipo DUA. Y estuve leyendo sobre eso. Es una planificación, claro, que plantea que un docente al planificar así puede prevenir ciertas barreras que pueden ocurrir durante el desarrollo de una clase porque no se toman en cuenta ciertas cosas o ciertas características de un curso. Entonces ahí aparecen otros conceptos. Por ejemplo, la importancia de conocer a un grupo. Si no conozco un grupo, tengo que hacer actividades para conocer el grupo, o de rompehielo, de actividades para entrar en confianza. Y tengo que saber conocer al grupo y adaptarme yo al grupo, no tratar de que el grupo se adapte a la misma planificación que ya he hecho en 5 otros cursos. Entonces, ese es un gran desafío. Bueno, yo he podido hablar con la profesora Ana María harto sobre lo que son las necesidades educativas especiales, que me parece un concepto muy importante. Y no es... Yo siempre siento que hay una dicotomía de repente cuando se le da más foco a nivel personal a cosas que el común, el gran común no lo hace. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que de repente yo he en distintos momentos de mi carrera puesto mi foco o mi atención, mis ganas de aprender, etcétera, en ciertos aprendizajes o en ciertas materias, contenidos, que me han dicho que se aleja un poquito de lo que debería ser la educación física o lo que debería ser el perfil del profesor de educación física. En un ramo de educación y sociedad me dijo la profesora, por ejemplo, me dijo, tú no deberías estar estudiando educación física, tú deberías estar estudiando sociología o ciencias políticas, porque, bueno, a mí me gustaba debatir harto con la profesora. Y en ese sentido creo que, bueno, difiero completamente, totalmente con lo que ella me dijo también. Creo que es muy errado lo que me dijo. Yo creo que si algo más poder a que los futuros y las futuras docentes puedan tener más criterio y más análisis y más capacidad de no porque el profe me dice, blanco, ok, negro, negro, y así. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido me ha pasado como con el tema de, por ejemplo, las personas, los niños en condición del espectro autista, que hoy en día abarca muchísimo. He tratado de estar al día con eso, he tratado de ver videos de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Porque nos mandan a la práctica desde el primer año y lo único que tenemos que tener para ir a la práctica es un ramo que se llama juego y vida activa. Porque en la teoría, lo único que se hace en la práctica uno es hacer un juego. Súper bien. El tema es que nunca se hace solo un juego, siempre se hacen más cosas. Se terminan haciendo clases enteras incluso. Y la relación con los estudiantes es algo que tiene que tener preparación, porque los niños merecen lo mejor que podemos dar. Y no estoy muy de acuerdo con que haya tan poco requisito para las prácticas. Eso es un pensamiento un poquito aparte y lo dejo ahí.
Y volviendo al tema de los niños con necesidades educativas especiales, también he puesto mi foco ahí, también he podido escuchar comentarios de que, por ejemplo, yo podría haber estudiado pedagogía, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero como psicopedagogía o algo así, o de repente incluso me han dicho que pudo haber sido educadora de párvulos, porque de repente se trato como muy tierno a los niños y eso también ha sido comentarios que me han llegado de mis compañeros de práctica. Pero no así como deberías irte para allá, sino más como pareces profe de educadora de párvulo. Son situaciones que, bueno, yo también creo que peco de eso. Yo a lo mejor en algún momento también, por ejemplo, a Damián, que es seleccionado de balonmano, probablemente en algún momento también le he dicho, pero hoy tú deberías dedicarte a ser entrenador. Y a lo mejor Damián quiere hacer clases al aire libre de conexión con la naturaleza. Entonces, creo que eso es un estereotipo que todos cometemos. Y no siempre lo que me gusta es lo que voy a hacer buena y viceversa. Lo que voy a hacer buena a lo mejor no me gusta, pero soy buena. Y de ahí también yo creo que nacen muchas crisis profesionales y muchas crisis de gente joven que no sabe qué estudiar. Entonces, yo estoy bien con poner mi foco en los niños con necesidades educativas especiales, sobre todo porque veo que la mayoría de mis colegas, compañeros de generación, es lo que más puedo hablar, y en base a nada, porque tampoco es que yo genere conversaciones sobre esto, pero sí siento que falta urgencia del tema. Porque claro, no, más o menos sí, se tratan distinto y hay que darle su espacio y no sé qué, pero lo que hemos hablado en clase es que en el fondo el niño se queda afuera. El niño que está con la lesión se queda afuera, el niño que tiene síndrome de Down se queda afuera. Y son grandes desafíos, no es como que yo voy a venir acá a decir que yo sé hacerle clase a los niños TEA y que puedo hacer que el niño con síndrome de Down se le pase el ofusco y que venga. No. Por lo mismo, debería ser más urgente. Tenemos un ramo de inclusión en educación en cuarto año. En cuarto año. Ya es muy tarde en cuarto año. Ya muchos habrán metido la pata en cuarto año, en sus tres prácticas. Entonces siento que la universidad le da muy poco foco a eso, le da mucho foco a la práctica, a lo práctico, pero necesitamos teoría para eso. Y si hay que subir los estándares y si hay que poner más prerequisitos, más fuerza a eso. Porque si no, al final el discurso de la universidad de formar profesores distintos y con el sello UC al final se empieza a caer. Podemos a lo mejor tener una escuela de pedagogía de educación física que forme buenos entrenadores y con una base científica, pero no le vas a ver hacer clase a todos. Y eso es un problema. Otra cosa importante, la actividad que hicimos la semana pasada, no sé qué día fue, un lunes, la profesora nos mandó a hacer un trabajo con materiales reciclables, lo cual también me parece muy bueno, importante. Y que a lo mejor una dice, yo como profesora no voy a estar haciendo un juego, pero sí lo que puedo hacer es quizá aliarme con la profesora de artes, que ese es como mi sueño cuando yo trabajé en un colegio. Mi sueño es poder hacer actividades en conjunto con los otros profesores. Por ejemplo, ya, profe de artes. De este año para el próximo le digo, mira, me gustaría que en algún momento que tú hicieras que los niños hicieran juegos con materiales reciclados. Entonces los hacen y después lo usamos en mi clase. Se puede hacer. Tampoco veo por qué estaría malo hacer manualidades en educación física. Como que si los niños no están sudados en educación física es como terrible, un problema máximo. La inclusión es importante, no tanto como de, uy, ¿cómo hago que ese niño o esa niña se adapte? Sino que es más cómo yo me adapto. Porque esa persona vive toda su vida adaptándose al resto. Entonces igual es injusto. Puedo decir de manera más caricaturesca que a mí me pasa, porque yo escribo con la mano izquierda. Y a mí me pasa de repente que todos los productos están hechos para personas que escriben y que usan la mano derecha. Entonces yo de repente digo así como este mundo injusto que está hecho para personas que usan la mano derecha. Entonces
Sí, basta con subirse un rato a una silla de ruedas y darse cuenta lo incómodo que es andar por un piso en desnivel, lo difícil que es subir estas pendientes gigantes, o sea, estas pendientes que son muy, muy altas, que donde hacen las rampas solamente por cumplir. Entonces hay que cambiar la perspectiva. En el colegio de ahora, el Centro Educacional San Joaquín, hay niños con discapacidades o con necesidades educativas especiales. Creo que el foco está en, primero, no pobrecito, pobrecita, primero eso. Y segundo es, no cómo hago que él o que ella venga a mí. Quizá un punto medio es bueno, pero también yo tengo que acercarme porque, como dije antes, esa persona vive toda la vida adaptándose al resto. Y esa condescendencia como de, oh, que es un angelito y que no sé qué, ¿no? O sea, también esos son muchos prejuicios, pero que es difícil romperlos desde la desconexión con esas realidades. Entonces también es importante ver esas realidades. Y voy a poner un ejemplo que me pasó en la práctica la otra vez. Hay una niña que usa una silla de ruedas, pero no es completamente discapacitada de las piernas. Puede mover las piernas con muletas. Ella estaba con la silla y yo me subí a la silla. Y un niño me dijo, te llevo, y yo como, ok. Y salieron todos los profesores como los inspectores a verme, pero como que yo sentí que me querían retar. Y no me retaron. Y después la niña esta que usa la silla de ruedas me dijo, a mí me retan si yo le paso la silla de ruedas a otro niño. Entonces un niño que estaba ahí, más chico, me dijo, ¿puedo subirme a la silla de ruedas para ver cómo se siente? Y yo le dije, la silla de ruedas no es mía, es de ella, tienes que preguntarle a ella. Entonces le habla a su compañera que nunca le había hablado y le dice, oye, ¿me puedo subir a la silla de ruedas para ver cómo se siente? Y él estaba hablando muy desde la curiosidad y yo lo sentí muy genuino. Le dijo como, bueno, pero es que a mí me retan cuando presto la silla. Y yo le dije, yo no le veo ningún problema, súbete. Se sube el niño, estuvo en la silla de ruedas, se movió un poco y dijo así como, wow. Y al final, ahí también hay trabas. Por ejemplo, ¿por qué no poder dejar a niños que usen la silla de ruedas? Y al final, con eso van a entender mucho mejor a su otra compañera. Cuando uno va, por ejemplo, yo fui a una capacitación de Goalball, que es fútbol para ciegos, y obviamente me vendaron. Y esa es la gracia. Y luego dices, wow, y se entiende mucho mejor. Hay que vivir, hay que performar acciones para generar vivencias, que esas vivencias me hagan sentido y ahí yo puedo cambiar, hacer cambios estructurales. Pero si no me quedo en lo mismo de siempre y hay situaciones o espacios como la Teletón, por ejemplo, que también ayudan a ese o no ayudan porque siguen generando ese discurso de los niños como angelitos y pobrecitos y son seres asexuales y perfectos cuando son personas con buenos pensamientos, malos pensamientos, deseos de todo tipo, que dicen garabatos, etcétera, etcétera. Entonces, es desestigmatizar, no hacer discriminación ni positiva ni negativa. Discriminación negativa diciendo todo el grupo A es malo y discriminación positiva diciendo todo el grupo A es maravilloso, me encanta todo el grupo A. Yo creo que hay que tener mucho ojo con eso y no se puede hablar de esto si es que no se busca tener acercamiento con diferentes realidades. Y incluso hablando de inclusión, lo que se me va de la palestra, pero está ahí también, es la inclusión sexogenérica. También hoy en día en mi práctica he visto niños con orientaciones sexuales diferentes, expresadas, con expresiones de género también diferentes a lo binario, y también cómo abordo eso si es que no me involucro. Entonces, ¿qué tipo de profesores queremos formar en la universidad? No lo sé. Bueno, yo sí sé qué profesora quiero ser y una que es capaz de abordar estas cosas. El taller de práctica ha dado el pie, pero sí es cierto que no queda tiempo. Y es una pena, porque también yo creo que se habla muchas cosas redundantes. Por ejemplo, el tema de la práctica generativa dice cosas que hemos visto en primer año ya, que ya hemos aprendido, y es solamente ponerle otro nombre o redundarlo en realidad. Hablar de práctica generativa y hablar de lo que debería hacer un profesor y luego ir a la práctica y ver a un profesor que no hace nada de lo que dice la práctica generativa y luego, bueno, bueno, es que es el profesor y al final tienes que aprender de lo que no tienes que hacer. Entonces, los discursos que se van creando son muy dicotómicos a veces. Y claro, no va a ser perfecto, yo sé que soy muy criticona, así que, pero está bien. Y mi mamá me decía que yo cuando estaba chica, yo tenía problemas en el colegio. Llamaban a mi mamá y le decían que yo
era respondona con los profesores, que como que los peleaba, que me burlaba de ellos, porque yo les hacía muchas preguntas y trataba a veces incluso de pillarlos si es que no sabían algo y me estaban vendiendo la pomada, yo me daba cuenta. Y ella me decía como que no fuera tan así, que no era bueno que fuera así. No le hice caso y agradezco no haberle hecho caso y me pueden considerar algunas personas como alguien puntuda, pero al final del día prefiero eso a otra cosa. Y yo puedo decirle a la gente también que soy alguien que si te va a decir algo, te lo va a decir a la cara y no va a ser como una, como diría un profesor, como una mariquita sonriente y por la espalda apuñalar. Y este mismo profesor diría, prefiero un... No sé si puedo decir esto, me va a bajar nota la profesora Ana María si digo esto, pero prefiero ser un de frente a ser una mariquita sonriente de frente y de la espalda apuñalarte. Así que esos son varios pensamientos, inclusión, otras cosas. Muchas gracias por su tiempo, profe. Un besito.